antes, yo voy a hablar sobre las obras de control de inundaciones y aludes torrenciales. El contenido de nuestra conversación va a versar brevemente sobre una introducción de antecedentes. Después vamos a continuar con el esquema de una metodología propuesta en la fase de estudio y proyecto. Y después vamos a entrar a caracterizar las inundaciones y flujos torrenciales. Ello con el objetivo de poder establecer semejanzas y diferencias que van a incidir en la definición de las obras de control. Después hablaremos en sí de las obras de control de inundaciones, cuáles son los objetivos de obras, y en ellas vamos a diferenciar por su naturaleza las que son las llamadas inundaciones fluviales y las obras de control de torrentes o aludes torrenciales. Finalmente, vamos a hacer referencia a las fases de proyecto, las obras de control y de los criterios generales de diseño que, a nuestro juicio, deben privar en la definición de tales obras. No es un secreto, en América Latina y el Caribe, en general en nuestro continente, existen fuertes amenazas de daños catastróficos por inundaciones y aludes torrenciales. Hemos querido aquí mostrar algunas imágenes y recordar que esta es una situación recurrente en América. En nuestra América tenemos fenómenos como el ocurrido en Colombia en el año 85 en Armero, pero también tenemos, como indicamos aquí en Nicaragua, en el año 2017 se produjeron inundaciones, 3.000 y más de 3.000 viviendas afectadas, y en Perú en el año 87 a consecuencia del fenómeno de las inundaciones producidas por el fenómeno del Niño, pues vemos aquí la lamentable experiencia de las inundaciones por aludes torrenciales ocurridas en Venezuela en diciembre de 1999. Aquí tenemos unas imágenes que muestran, por una parte, la fuerte erosión en zonas de la cuenca y aguas abajo el cono de deyección donde se producen grandes daños. Aquí vemos algunas vistas de daños. Este es un campus de universidad, este es el campus de la Universidad Simón Bolívar. Esto era una zona abierta de pasillos, etcétera, y fue totalmente tapiado. Y esta es una zona de urbanización donde concurrían personas en vacaciones, etcétera. Es interesante que resaltemos esta cita, diversos estudios que han sido desarrollados a fin de caracterizar la frecuencia y el impacto que en la actualidad dejan los desastres en América Latina y el Caribe, sugieren que el porcentaje más grande de desastres que hoy se registra está asociado a la escasez y al exceso de precipitaciones y a los procesos geodinámicos que dichos excesos disparan. Bueno, creo que esto es conocido por gran parte del auditorio, pero queríamos hacer hincapié en la importancia de las medidas de remediación y de protección y mineración de las amenazas por este tipo de eventos. En esta gráfica queremos indicar más o menos la secuencia de fases de estudio y proyecto, pero a la vez una metodología que se ha sido propuesta y ha sido aplicada en algunos proyectos del área del Caribe y Suramérica, donde, como indicaba nuestro compañero Reinaldo García, hay una suerte de inicialmente a través de modelos hidráulicos estudiar y determinar la amenaza en situación sin obras y posteriormente, después de una fase de diagnóstico y prediseño de obras de control, volver a hacer o a modelar la situación con obras y poder visualizar cómo se modifican tanto las áreas de inundación y como se indicaba, también cómo pueden ser modificadas las amenazas. Yo me voy a referir básicamente a las obras en sí y al final haremos referencia a algunos ejemplos
de análisis con la situación con obras, las obras ya prediseñadas. Es necesario que hagamos apuntar que nos vamos a referir a las inundaciones fluviales y a las aludes producidos por torrentes, aludes torrenciales. Esta la vamos a analizar por separado, dado sus características. Sin embargo, tenemos que resaltar que las inundaciones producidas por tormentas y huracanes producen también el 80% de las catástrofes en América Latina y el Caribe. No es que les estemos dando menor importancia, sino que la metodología que estamos indicando es sobre todo aplicable a los primeros temas, pero sin embargo, las medidas de remediación que vamos a exponer aquí, prácticamente todas o gran parte son aplicables a las tormentas y huracanes. Es decir, las obras de drenaje, las obras de canalización, control de inundaciones, que se aplican también por a consecuencia de tormentas y huracanes, desde el punto de vista de diseño son similares. Claro, la ocurrencia del fenómeno que las desencadena es diferente. Las inundaciones fluviales se producen porque la creciente sobrepasa las márgenes del cauce. Las márgenes, si están ocupadas por el hombre, pues se producen daños. El agua no puede ser almacenada en la cuenca y al mismo tiempo el agua no puede ser transportada por los cauces naturales. Es importante resaltar esto porque de esta manera orientan por dónde van las soluciones. Por ejemplo, la implementación de canalizaciones que tengan suficiente capacidad para conducir las aguas, o incluso el hacer obras de control o de almacenamiento, es decir, llamadas obras de regulación, que permiten precisamente almacenar parte de las aguas decrecientes y reducir el impacto que las aguas tienen aguas abajo. En estas obras indicar los objetivos de las mismas, tipificando según sean de tipo urbano, agrícola o vial. Las urbanas tienen como objetivo primordial preservar las vidas humanas y evitar daños a personas y propiedades. En sentido agrícola, el objetivo es preservar los medios de producción y evitar daños a suelos y estructuras permanentes que de alguna manera son además pues el sustento o el apoyo de las actividades agrícolas. Y la función vial, el objetivo de las obras viales es preservar la integridad estructural de las mismas. Hacemos una lista aquí de las obras de control de inundaciones consideradas más importantes. Esto con el objeto de tener prácticamente un menú a la hora de hacer el diseño de obras, de cuáles alternativas se conocen. No queremos decir con esto que esas sean las únicas, porque como indicaremos más adelante, el diseño tiene muchísimo que ver con precisamente el diseño tiene que ver muchísimo con el ingenio y la capacidad de creación del proyectista. Y no queremos con esto encajonar las soluciones, pero sí mencionar cuáles son las obras más importantes. Entonces hacemos mención de los encauzamientos y diques marginales, canales y conductos cerrados, que son obras sobre todo que se llevan a efecto en zonas urbanas, obras de retención temporal, estaciones de bombeo en zonas urbanas, rectificación y protección de cursos naturales, que pueden ser tanto en zonas urbanas como extraurbanas, limpieza de cauces naturales, rellenos de planicies y zonas inundables, remoción y adecuación de estructuras existentes, obras de regulación, que hicimos mención algo de esto, que son presas de control de inundaciones y canales de alivio. Ya en el tema de torrentes y aludes torrenciales, vamos a comentar las características de los mismos, su formación, cuáles son las partes del torrente, porque el tipo de obras que se van a implementar en una zona del torrente son diferentes de otras, como veremos más adelante, y la clasificación de torrentes y los métodos de estabilización de las mismas. Aquí tenemos una sección donde se muestra de manera esquemática cuál puede ser la evolución de un torrente. En la parte superior, en la línea verde, tenemos el perfil original del terreno, el perfil inicial,
Llama la atención una característica muy importante de los torrentes, y es que en la zona de la cuenca o en la zona de captación de las aguas de la cuenca que alimenta los torrentes, la pendiente es fuerte, son zonas de pendiente alta, donde las condiciones de velocidad del flujo propician la erosión. Entonces, en etapas sucesivas, bueno, se va produciendo erosión, como marcamos aquí en la línea amarilla, y se va depositando sedimentos en sitios aguas abajo. Se van produciendo daños tanto en la cuenca por la erosión y deslizamiento, etcétera, y ya la acumulación de materiales puede producir daños en la parte baja de la cuenca o en la salida, si esta zona está montada o hay instalaciones o estructuras. Este proceso se va en creación y hasta llegar a formar en la zona aguas abajo lo que se llaman conos de deyección. Muchas veces tenemos asentamientos establecidos, como veremos más adelante, precisamente en el cono de deyección se producen grandes daños. Ahora, también es interesante observar que aún el proceso de erosión aguas arriba no indica que haya un proceso de estabilización, porque incluso en este esquema puede de cierta manera aumentar la pendiente, y esto lleva a que muchas veces los procesos de trabajo o de estabilización en la cuenca son procesos muy largos que llevan mucho tiempo, en tanto tiempo como extensión. Bueno, la parte del torrente, aquí teníamos una parte de la captación en la cuenca, que es la cuenca alta, y después hay una parte baja, que es el cono de eyección. Como vemos aquí, tenemos la cuenca contribuyente, una zona estrecha denominada garganta, y aguas abajo el cono de deyección. Aquí vemos, por ejemplo, una parte de la cuenca alta. Esto es una foto tomada en el mes de enero de 2000. Los aludes torrenciales en la zona de Vargas, en Venezuela, ocurrieron en diciembre, a mediados de diciembre. Es una vista de la erosión fortísima, en gran medida, en la zona de la cuenca o en la zona de captación. Vemos aquí una vista desde aguas arriba, donde estamos en la cuenca receptora, que estábamos viendo lateralmente antes, es aproximadamente esta zona. Esta sería el área de garganta, y aguas abajo el cono de deyección. Como ven, aquí hay edificaciones, esto en particular, esto era una marina que se rellenó, y aquí había edificaciones que fueron destruidas o fuertemente dañadas. Esta es en una urbanización costera, donde vemos los destrozos que produjeron los deslaves o los lodos acompañados de rocas, etcétera. Y esto es un asentamiento precisamente ubicado en el cono de deyección. Es importante, ya para hablar de las características de las obras, diferenciar que hay torrentes que pueden ser depositantes, como el que vemos en esta foto, se depositan materiales, y hay torrentes socavantes. Las obras en este cuadro, estamos jerarquizando o diferenciando las obras en los torrentes depositantes, que son obras en la cuenca y obras en el cauce, así como en los socavantes, que hay obras en el cauce, en la garganta del torrente, y las obras en el cono de eyección. Resaltamos aquí en rojo aquellas obras que son las llamadas medidas estructurales, que están relacionadas con la ejecución de obras de ingeniería. Las medidas no estructurales, como por ejemplo la conservación y reforestación de los suelos, enfaginado de laderas, son medidas de remediación, más bien de tipo agrícola. Nosotros nos vamos a referir en esta presentación básicamente a las obras estructurales. Vamos a resaltar aquí algunas, como son el terraceado de laderas, estabilización de deslizamientos, muros interceptores, construcción de presas escalonadas. Aquí también para socavantes hay presas, construcción de umbrales de fondo traversas, que nos referiremos un poco más adelante también, y obras de protección de las márgenes, obras longitudinales. Aquí vemos un esquema, por ejemplo, de lo que llamamos diques de control o traversas.
Y la característica fundamental es que aquí, como vemos, esta es la pendiente del terreno. Con la construcción de estas presas se está estimulando la acumulación de sedimentos aguas arriba y esto modifica la pendiente del terreno. Y se dice su separación y su ubicación de manera tal que esta pendiente corresponda a una pendiente estable. Es decir, a una pendiente donde no hay erosión o la erosión se reduce a un nivel muchísimo menor que en condiciones normales. Aquí vemos otro tipo de presa donde puede haber trabajo de conformación del terreno, esta es la pendiente original, y se busca conformar pendientes que sean, este es un tipo de terraceado acompañado de presas que lleva precisamente a la reducción de la pendiente y en consecuencia las velocidades que pueden producir socavación. Entre las presas podemos distinguir presas de regulación. Esas regulaciones son aquellas que van a producir almacenamiento para almacenar las aguas excedentarias o las aguas que uno quiere evitar que transiten hacia aguas bajas. Y hay presas abiertas. Las presas abiertas tienen una función que operan como filtros, entre comillas, o como tamices, producen el tamizado de los materiales. Como se ha mencionado, las aludes torrenciales corresponden a flujos hiperconcentrados que pueden llevar barro, rocas, árboles inclusive. Entonces, estas obras, estas presas, tienen por función la retención de esos materiales que aguas abajo producirían daño. El dimensionamiento de estas aberturas está en función de las características que estos materiales tienen. Adelantamos aquí que entonces la caracterización de los materiales de las cuencas es sumamente importante a través de estudios geológicos y sobre todo estudios geomorfológicos. Aquí vemos unos ejemplos. Estas son obras transversales. Esta es una dique, una traversa, que a su vez funciona produciendo un disipador de energía. Esta es una solución típica de dique y contradique, donde aquí se produce disipación de energía y entonces a través de escalones podemos reducir la pendiente media del terreno, la pendiente que lleva a las aguas, y a través de disipaciones sucesivas pues podemos tener velocidades mucho menores y evitar la socavación. Este es un caso que indicamos aquí de obras longitudinales, que es protección de márgenes. Y queríamos resaltar aquí la bondad de los gaviones, por ejemplo. Esta es una protección de margen donde puede ocurrir erosión y esa erosión puede producir asentamiento, pero este tipo de estructuras precisamente deformables se adaptan muy bien al tipo de socavación que puedo producir. Claro, todas estas cosas, todos estos elementos deben ser calculados convenientemente, de acuerdo a las características del terreno, los estudios geotécnicos, estimar las socavaciones que se pueden producir y diseñar en función de esos escenarios cuáles son el comportamiento que se puede predecir. Vemos aquí una obra de retención de sedimentos. Queríamos resaltar, esta es la presa de Curucutí, en el estado Vargas, una vista tomada en el 2002, después de que la obra fue restaurada. Esta obra estaba construida cuando ocurrieron los desplaves en el año 1999, y a la derecha estamos viendo un esquema de la presa antes y la presa después. Con la ocurrencia del deslave, el contradique fue arrastrado, fue llevado por las aguas, y se produjo la rotura o arrastramiento de algunas de las cestas superiores. Sin embargo, es bien importante resaltar la bondad de este tipo de obra, que estaba construida previamente. Fue diseñada para un caudal de 70 metros cúbicos por segundo, para un periodo de retorno estimado de 100 años. El caudal estimado durante el evento del 99 fue de 120 metros cúbicos por segundo, es decir, un 173% del caudal de diseño. Los daños fueron limitados del orden de entre un 10 y un 15%, y sobre todo el flujo no era de agua conforme al diseño original, sino que fue lodo de árboles y lodo y árboles.
algunas obras de retención de sedimentos construidas en el estado Vargas. Estas son unas obras presas abiertas. Estas son estructuras construidas de concreto. Esta es una presa abierta construida con gaviones. Esta es una mixta de tubería metálica con concreto. Y esta es una presa cerrada de gaviones. Estas fueron obras construidas allí. Sí vale resaltar que la capacidad de resistir de impactos de rocas de gran tamaño de las presas de concreto pues es mucho mayor que la que se tiene para obras de gaviones. Sin embargo, estas obras convenientemente dimensionadas, que puede ser por métodos energéticos de estimar los impactos que puedan absorberse, y convenientemente protegidas aguas arriba con revestimiento de concreto para preservar la lámina, pueden funcionar, pueden retener las rocas como en algún momento se observó posteriormente. Sin embargo, la ventaja de las presas de materiales rígidos para presas abiertas es sumamente, prácticamente evidente que tienen ventajas sustanciales respecto de las presas de gaviones. Entonces establecemos la diferenciación entre presas abiertas de materiales rígidos y presas de gaviones para retención de sedimentos. Estas son algunas vistas en otros países, unas vistas de construcción de diques en Bolivia. En El Salvador, esta es la situación a la izquierda, la situación antes de la construcción de la presa, y aquí la situación después hay una solución tradicional de dique y contradique. Vamos a hablar del diseño de obras de control y vamos a hablar de los criterios y conceptos generales. Cuando preparábamos esto nos vino a la mente una cita, algo leído hace años en un libro de geotecnia, y queremos recordarlo, que es parafraseando: el diseño es una suerte de combinación de conocimiento, organización, dimensión, intuición. En una clase podría explicar los procesos que me llevaron a realizar un diseño, pero no podría enseñar diseño. Precisamente lo que nosotros estamos indicando aquí son experiencias, criterios, herramientas de diseño, pero esta actividad es fundamentalmente una actividad ingenieril y, como lo dice el nombre de la profesión, son actividades donde el ingenio, el manejo de la ciencia, de la técnica, de las herramientas, pues es lo que priva en la obtención de las soluciones. También recordamos algo dicho en una oportunidad por un profesional de la arquitectura, donde decía que uno debe familiarizarse muchísimo con los problemas a resolver y sensibilizarse de tal manera y conocer de tal manera el problema, que llega un momento que el problema le dice a uno mismo cuál es la solución. Bien, entonces, en ese ámbito es muy importante considerar la función o la importancia que tienen las investigaciones básicas en la secuencia de las demás actividades de diseño que van a seguir. Hemos colocado aquí las fases de diseño y queríamos indicar que este es una método lógico, secuencia de las fases propuestas son el estudios e investigaciones básicas, los estudios para la determinación por inundaciones, que son modelos hidrológicos, modelos hidráulicos, situación sin obras, elaboración de los mapas de amenaza. Esto fue ampliamente discutido por nuestro compañero Reinaldo García. Después viene la etapa de diagnóstico. La etapa de diagnóstico es fundamental porque en ella es necesario identificar, cuantificar y jerarquizar los problemas de manera que podamos orientar precisamente las obras que se van a diseñar a que permitan resolver dichos problemas. Y es muy importante cuantificarlos en la etapa de diseño para tener una idea o para poder dimensionar la magnitud de las obras y cuáles son los alcances que las mismas deben tener. Después se propone hacer un prediseño de obras y después, por un proceso de análisis, de modelado
de la situación de los modelos hidráulicos con obras, pues esto nos permite evaluar cuál es la eficiencia de las mismas, bien sea en términos de velocidades, profundidades, zonas de inundación, o como anotaba nuestro compañero Reinaldo García, en términos de amenaza, de los criterios de amenaza que se establezcan. Posteriormente viene la etapa de diseño, de ingeniería básica, ingeniería de detalle. Estamos indicando aquí, pero vamos a llegar simplemente a la etapa de prediseño, aunque haremos algunos comentarios relativos a las etapas posteriores. Bueno, la información requerida para este tipo de estudios, en general, está esquematizada como indicamos aquí a la izquierda. Información topográfica y cartográfica, información hidrológica, información geológica, información geotécnica. La información cartográfica es un insumo fundamental para las etapas posteriores, que son la elaboración, para la elaboración de estudios hidrológicos o incluso para interpretar o para representar la información hidrológica es necesario tener una base cartográfica orientada a la información hidrológica, definición de escurrimientos medios recientes, información de la información geológica. Cuando se hacen levantamientos geológicos o morfológicos, pues tiene que ser vaciado por la información, tiene que estar representada sobre una base de objetivos sucesivos en las etapas del diseño y estudio. Y tenemos que, como decíamos, la información topográfica es muy útil en la determinación de planos dependientes, como se indicaba en algunos datos anteriores, que puede ser incluso por métodos de información, de sistema de información geográfica, pero el relieve del terreno tiene que ser obtenido, y eso sería por cartografía y topografía. En la determinación de ortofotoplanos, determinación de escurrimientos, y en la ubicación de implantación de las obras ya en etapa de diseño o prediseño. Los fotoplanos son una herramienta muy importante en la elaboración de estudios de cobertura vegetal. Los estudios de cobertura vegetal, a su vez, alimentan los trabajos desde el punto de vista hidrológico, y ellos, a su vez, los estudios de hidrología van a alimentar la determinación de escurrimientos y la información geológica, como estamos indicando aquí, es fundamental en establecer, poder estudiar los potenciales. La geomorfología es muy importante, la caracterización de los materiales, como ya mencionamos anteriormente, y poder inferir si se pueden producir aludes torrenciales. Pero al mismo tiempo, la morfología del terreno y la evolución de los cauces fluviales, pues, orientan la ubicación de las obras y la función de las mismas. La geología de superficie, pues, es un insumo fundamental en la implantación de las obras y de definición de excavaciones. Y la información del subsuelo es fundamental en la determinación de los parámetros geotécnicos de diseño de las obras. Nos vamos a referir ahora a algunos criterios que consideramos fundamentales en el diseño de las obras de control. Vamos a referirnos al grado de protección, los niveles de diseño adoptados para el diseño de las obras, los escenarios considerados en el mismo, y después los criterios generales y herramientas de diseño hidráulico, y brevemente algo relativo al diseño estructural y geotécnico. Los grados de protección y niveles de riesgo tradicionalmente se han representado, se han exigido a través de manuales y normas por la recurrencia expresada en el periodo de retorno. Estos valores se definen en función de las características del uso de la tierra urbanizada, la vialidad, el tipo de instalación y, valga la redundancia, las funciones de las obras o de las instalaciones o de las áreas a proteger. Sin embargo, queremos resaltar que últimamente, y la tendencia es que el grado de protección se ha definido en términos de probabilidad de excedencia en la vida útil o en un periodo determinado. Y también puede ser en términos de límites de inundación. Nos vamos a referir sobre todo a la probabilidad de excedencia en la vida. Aquí tenemos una tabla
clásicas de un manual o una norma de diseño, en este caso para vías férreas, donde se establece los periodos de retorno que deben considerarse según el tipo de estructura. Resaltamos aquí que, por ejemplo, los puentes, viaductos, etcétera, que son obras de importancia fundamental, deben ser diseñadas de acuerdo con este manual para periodos de retorno de 100 años. Mientras que las cunetas de torrenteras y obras de protección de taludes se diseñarían respectivamente para 25 y para 10 años. Hablando en términos ya que indicábamos de probabilidad de excedencia, es importante establecer una clasificación de las estructuras y se establecen grupos de estructuras denominadas A, B y C. Las A son aquellas edificaciones que albergan instalaciones esenciales de funcionamiento vital en condiciones de emergencia o cuya falla puede dar lugar a cuanto sea pérdidas humanas o económicas. En ellas se incluyen centrales eléctricas, subestaciones de alto voltaje y de telecomunicaciones, plantas de bombeo, presas, embalses. En el grupo B son edificaciones de uso público o privado ocupadas permanente o temporalmente. Y las del grupo C son instalaciones que no están ocupadas permanentemente, pero son construcciones que, si bien no están clasificadas en los grupos anteriores, pueden estar destinadas a habitación o a uso público. Su derrumbe puede causar daños a edificaciones o instalaciones de los otros dos grupos. Para esta estructura se establece en buena parte de normas de diseño hidráulico y en particular para diseño de estructuras sismorresistentes, que estos grupos sean diseñados de la siguiente manera. Su desempeño, el grupo A, las condiciones de operación no deben ser afectadas por la condición de diseño. Es decir, su operatividad no puede ser afectada por la ocurrencia del evento extremo. Y para ella se establece que la probabilidad de excedencia del evento extremo considerado en el diseño sea del orden de 5% en 50 años. Para las del grupo B, pueden ocurrir daños reparables, la condición de diseño. En el caso de edificaciones, pueden ocurrir daños en las estructuras, pero no su colapso. Y se establece un 10% probabilidad de excedencia en 50 años. Y para el grupo C, que son las disposiciones constructivas, deben asegurar su estabilidad y no comprometer, como dijimos antes, las estructuras del grupo B y A. Y se establecen probabilidades de excedencia de 20%. En términos de periodo de retorno, esto equivaldría para una probabilidad de excedencia del orden de 50 años, periodo de retorno de 500 años. Queremos resaltar a continuación lo siguiente. En estas obras de control de inundaciones y aludes torrenciales, los diques y las presas constituyen obras que, si bien retienen las crecientes, pueden significar, en caso de falla, pueden involucrar situaciones de desastre. En consecuencia, estas obras deben ser diseñadas con un grado de seguridad mayor. Entonces, las presas y diques de retención forman parte del grupo A. En consecuencia, se recomienda que para el diseño, estas sean consideradas con el evento extremo de diseño sea de una probabilidad de excedencia de 5% en 50 años. Esto equivaldría, si ponemos una medida más laxa, que fuese 10% en 50 años, estaríamos hablando de periodos de retorno de 500 años. Esto es importante hacer esta diferenciación porque si hacemos diseño de canalizaciones, por ejemplo, pues las canalizaciones pueden producir probablemente inundaciones en las márgenes, daño a propiedades, urbanizaciones, que podrían ser estructuras caracterizadas como el grupo B. Y probablemente estaríamos diseñando para 100 o 200 años de periodo de retorno, o incluso en algunas zonas para 25 años.
Pero si tenemos aguas arriba, un dique de retención, pues ese dique deberá ser diseñado para 500 años por lo menos. Aquí queremos hacer una anotación siguiente de cuáles son los escenarios que deben ser considerados en el diseño. En el diseño se deben considerar todos los estadios a los cuales va a estar sometida la obra. Es decir, deben considerarse sus configuraciones en etapa de construcción, versión normal, condición excepcional durante creciente, es decir, para niveles de máximo, inspección y mantenimiento, y sismo en condición de operación normal. Sismo. Si bien estamos diseñando obras hidráulicas, estamos diseñando diques, estamos diseñando muros, pues estos muros, si estamos en zona sísmica, o estos diques, tienen que ser resistentes a las condiciones de diseño. Entonces, en el diseño, pues estas condiciones de operación deben ser consideradas. Queremos además hacer una diferenciación muy clara, que en el caso de escenarios de diseño para diseño estructural estamos hablando de casos de carga. Esto no puede ser confundido, como hemos visto en algunos proyectos, con lo que se llama combinaciones de carga. Las combinaciones de carga en el caso de diseño estructural corresponde al establecimiento de casos donde se definen factores de mayoración de las cargas y de minoración de resistencia para la aplicación de la teoría de los estados límites, bien sea estructuras de concreto armado o para estructuras de acero. Hemos visto a veces que se pretende confundir lo que son combinaciones de carga con casos de carga. Los casos de carga son escenarios por los cuales atraviesa la estructura, y las combinaciones de carga, lo que antes habíamos mencionado. Bueno, entrando a los criterios de diseño, vamos a establecer una diferencia entre las obras de regulación, o vamos a hablar de las obras de regulación, y más adelante hablar de las obras ya del diseño hidráulico, sobre todo de obras de canalización o conducción de flujo. Las obras de regulación son diseñadas fundamentalmente siguiendo el criterio que se indica aquí en la figura de la izquierda. Se tiene un hidrograma decreciente que tiene un pico que supera un nivel que puede producir daño, que puede producir inundaciones. Entonces, la idea de la obra de regulación es poder regular este pico, almacenar este pico. La obra de regulación es una obra que almacena agua, las aguas excedentarias, que son después evacuadas de manera menos violenta. Entonces es importante definir, conocer el pico de la creciente y cuál es el nivel al que se quiere reducir la violencia del evento. Estamos esquematizando aquí cuál es el modelo que se utiliza para el diseño y para la verificación del diseño de este tipo de estructuras. Y es lo que denominamos tradicionalmente tránsito decreciente. Aquí el modelo consiste en un vaso de almacenamiento que tiene unas características geométricas representadas por curvas de área volumen o área capacidad. Hay un hidrograma de crecida. Hay una curva de descarga, que es una curva que se define por aproximaciones sucesivas porque hay que dimensionar el aliviadero o el vertedero de control. Y una vez modelada la estructura, tendremos un hidrograma de salida. Estas son estructuras modeladas por la ecuación de continuidad, considerando las características del vaso, las condiciones iniciales y la curva de descarga del aliviadero que se incorpore. Estamos aquí simplemente copiando la ecuación de continuidad en una de sus formas, que no es otra cosa que la ley de conservación de la masa. Aquí está expresada de forma que pueda ser manejada por un método de diferencias finitas. Para continuar, vamos a hablar de los métodos de análisis y diseño. En las obras de control de inundaciones es fundamental el dimensionado de las obras, y aquí echamos mano de la teoría de los canales abiertos, flujo con superficie libre y el método unidimensional de análisis, que este es un método que conocemos los ingenieros
prediseño como en el dimensionado de las obras. Si bien es muy importante hacer el modelado de las obras para determinar amenaza, pues el diseño detallado de las dimensiones de las mismas, pues la herramienta más empleada pues, simplemente son las herramientas de la hidráulica de canales por procedimientos analíticos o bien numéricos o incluso ecuaciones de tipo empírico. En casos extremos pueden ser utilizados modelos físicos aplicando la teoría de modelos o de análisis dimensional. En la hidráulica de canales, pues se hace uso de los conceptos estudiados en pre y posgrado, de régimen uniforme, las ecuaciones de energía y la fórmula de Manning, las ecuaciones del método unidimensional de análisis estableciendo el concepto de energía específica en flujo y flujo crítico, cantidad de movimiento. Y es muy importante estar familiarizados con los modelos, con los flujos gradualmente variados, sobre todo en términos de los perfiles superficiales. Y en régimen uniforme, rápidamente variado, el manejar los conceptos necesarios para el diseño de transiciones y disipadores de energía. En particular, se pueden hacer algunas consideraciones para puentes, alcantarillas, las traversas y disipadores de energía. Por razones de tiempo no nos vamos a extender en ello. Vamos a hacer referencia a algunos ejemplos, algunos de ellos cedidos muy gentilmente por los compañeros de la alcaldía, del equipo de la alcaldía de Managua. Esto es referido a un estudio hecho recientemente, el estudio hidrológico del cauce del río Borbollón, y que nos permiten aquí mostrar algunos elementos utilizados en el prediseño y en el modelado de las estructuras. Esta es una sección transversal del cauce en correspondencia de un puente. Y fíjense cómo simplemente representar la sección transversal con los niveles de inundación nos llevan prácticamente a visualizar por dónde va la solución. Tenemos niveles de agua que superan el puente y obviamente si se va a mantener la estructura vial que está indicada aquí, los niveles deberán ser superiores a los niveles de inundación. Y por otro lado, la separación de estas pilas, si uno entra en detalle en cuáles son las dimensiones, pues son pilas que están separadas de manera tal que pueden producir acumulaciones de material. Entonces una solución que prácticamente nos está mostrando esta figura es un puente con nivel preestablecido por encima de los niveles de inundación y con una separación de pilas que evite la acumulación de material. Queremos indicar aquí también un ejemplo que nos podrían decir que este es un ejemplo tomado de una clase de mecánica de los fluidos. Pues sí, esta es una herramienta utilizada para el diseño de un disipador de energía. Aplicando la ecuación de Bernoulli, en este tramo tenemos una plata que tiene el canal o la canalización que se está diseñando y es necesario construir un disipador y se está dimensionando ese disipador. Bueno, se le dan unas dimensiones iniciales a esa estructura y se calcula la profundidad en la contracción simplemente aplicando la ecuación de energía, incluso considerando las pérdidas de carga por la caída que allí se produce. Y con las razones de la profundidad secuente de un resalto hidráulico, una ecuación elemental de la hidráulica de canales, pues se calcula la profundidad secuente. Y aquí tenemos las dimensiones que pueden indicar cuál debe ser la altura de los muros que debe contener el resalto. Pero su longitud, para calcular su longitud, que es muy difícil prever por métodos, por programas de computación, pues echamos mano de las ecuaciones, de las expresiones empíricas, concretamente indicadas en las publicaciones del US Bureau of Reclamation o el libro de Painted Chalk, que establece la relación entre la profundidad secuente y la longitud del resalto, que en este caso es recomendable 6.1, y tenemos la longitud
del resalto que nos permite dimensionar la cámara disipadora. Este escalón aquí, considerando condiciones de flujo crítico, pues simplemente aplicando la ecuación de energía se obtiene. Queremos indicar esto precisamente porque son aplicaciones, yo diría que casi que elementales de la hidráulica, pero que son simplemente son herramientas para el diseño de la... Y aquí queremos ilustrar después de hecho el prediseño de una serie de obras en el conjunto que se dimensionó allí, la comparación de la situación antes de las obras, o sea, situación sin obras, estas son las manchas de inundación y esto representa profundidades. Y aquí la situación con obras, veamos cómo precisamente se reduce de manera sustancial el área afectada. Se podría decir aquí hay unas manchas, pero esto corresponde a que aquí sería necesario colocar algún drenaje secundario que conduzca las aguas hacia el cauce principal. Las obras involucradas en este proyecto están constituidas por 2 micropresas de regulación, la rectificación del cauce en algunos tramos, la modificación de puentes y el desvío en un área cercana a una próxima o una futura ampliación del aeropuerto donde el río interferiría con esa instalación. Mostramos aquí el caso de un modelo hidráulico que fue utilizado para el diseño de un aliviadero, una presa. Esto es cuando los problemas aguas abajo son muy difíciles de modelar desde el punto de vista analítico o numérico, pues se recurre a modelos hidráulicos. Como herramientas empleadas en el análisis y diseño, queremos resaltar el programa GEC-RAS del Cuerpo de Ingenieros, que es un programa muy útil para el modelado de canales, el GEC-HMS, que incorpora además la cuenca y permite incluso modelar obras de regulación, y el Riverflow 2D, que fue ampliamente ilustrado por el Posterior a la etapa de diseño vendría la etapa de diseño estructural, quería decir, después de la etapa de diseño hidráulico, el diseño estructural, el diseño geotécnico, que beneficio del tiempo. Antes de terminar, hacer algunas consultas. Y esto y resaltar lo siguiente: el mayor porcentaje de los desastres en el Caribe están asociados a la extensión del Caribe, debe incidir de manera muy importante en la definición de sus alcances. Y asimismo, la determinación de las propiedades y parámetros requeridos para el diseño. Por ello que, por ejemplo, cuando hacemos estudios geotécnicos, es muy importante que las granulometrías nos permiten estudiar socavaciones, etc. La etapa de diagnóstico juega un papel fundamental en el proceso de diseño de las obras y el mismo deberá proveer la identificación y cuantificación de los problemas, la jerarquización de los mismos, y en la metodología propuesta juegan un papel muy fundamental la determinación de los mapas de amenaza, el diagnóstico y el prediseño con la posterior prueba o evaluación a través de modelos con obras. Los métodos de análisis de la hidráulica de canales son una herramienta básica en el diseño y proyecto de las obras de control de inundación. Muchas gracias.